En el siguiente video presentaremos los resultados de nuestra investigación realizada para la materia Estadística aplicada a la empresa. Problemática. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 en el ámbito laboral en el departamento de Sonsonate? En el presente trabajo se busca saber cómo ha afectado el COVID-19 en el área laboral. Muchas personas del departamento de Sonsonate se vieron perjudicadas debido a diferentes circunstancias en el trabajo, como por ejemplo los despidos, reducciones de jornada laboral y de salarios, entre otras cosas. Para la obtención de los datos, realizamos una encuesta que fue realizada a 50 empleados de distintas empresas en el departamento de Sonsonate. A continuación, presentaremos los resultados obtenidos. De las 50 personas encuestadas, del género masculino fueron 23 y del género femenino fueron 27, haciendo un 46% del género masculino y un 54% femenino. Edades: entre 20 y 25 años fueron 32 resultados, haciendo un 64%. Entre 26 y 30 fueron 7 resultados, haciendo un 14%. Entre 31 y 35 fueron 5 resultados, haciendo un 10%. Entre 36 y 40 fueron 2 resultados, haciendo un 4%. Entre 41 y 45 fueron 2 resultados, haciendo un 4%. Entre 46 y 54 años fueron 2 resultados, haciendo un 4%. En la interrogante número 1, preguntamos a los encuestados qué cargo ocupas, por lo que obtuvimos los siguientes datos. Asesora, 2 personas con un porcentaje de 4%. Atención al cliente, 7 personas con un porcentaje del 14%. Cajero, 7 personas con un porcentaje del 14%. Display, 3 personas con un porcentaje del 6%. Impulsadora, 7 personas con un porcentaje del 14%. Inventarista, 3 personas con un porcentaje del 6%. Ordenanza, 4 personas con un porcentaje del 8%. Repartidor, 4 personas con un porcentaje del 8%. Mecánico, 7 personas con un porcentaje del 14%. Vendedora, 6 personas con un porcentaje del 12%. Pregunta número 2. ¿Cuál es tu salario? Obtuvimos respuestas que un 10% de los encuestados tienen un salario entre 75 y 150. Un 12% un salario entre 151 a 250. Un 30% un salario entre 251 a 300. Un 26% un salario entre 301 a 350. Un 12% un salario entre 351 a 400. Un 8% un salario entre 401 a 500 y un 2% un salario entre 501 a 1200, dejando una media aritmética de 314.8734, una mediana de 300 y una moda de 300. Pregunta número 3. ¿Qué sector laboral se ha visto más afectado por la pandemia? Obtuvimos que 19 personas, que sería el 38% de los encuestados, dijo que el sector formal, y 31 personas, que sería el 62% de los encuestados, dijo que el sector informal. Observamos en los datos obtenidos que la mayor parte de los encuestados piensan que el sector informal ha sido más afectado. Pregunta número 4. ¿En qué tipo de institución trabajas? Donde obtuvimos datos que el 44% de los encuestados trabaja en una institución privada, el 30% en instituciones públicas y el 28% en otras, por lo que podemos observar que la mayor parte de personas encuestadas laboran en instituciones privadas, dejando una media aritmética de 1.96, una mediana de 2 y una moda de 2. Pregunta 5. ¿Hubieron despidos en tu lugar de trabajo?
podemos determinar que los despidos fueron afectados en un 56%, ya que los resultados de las encuestas nos dan a conocer que el 42% hubo más de 2 despidos en sus lugares de trabajo y un 12% nos contestó que solo vieron 2 despidos y solo fue el 2% quien nos respondió que solo hubo una persona despedida. Por el otro lado, podemos concluir que un 44% no hubo ningún despido en sus lugares de trabajo. Número 6. Durante la pandemia, ¿qué tipo de problemática se te presentó? Los resultados obtenidos de las encuestas se presentaron diferentes tipos de problemáticas en sus áreas laborales, contestando a un 12% de los encuestados que se les suspendió su contrato y un 4% fue despedido, pero la mayor parte, siendo un 48%, se les redujo su jornada laboral y un 36% nos contestó que enfrentó otro tipo de problemática. 7. ¿Qué pasó con tu salario en el tiempo en que debido a la pandemia se suspendieron labores? Basados en los resultados obtenidos, podemos llegar a la conclusión que debido a la suspensión, el 46% de las personas encuestadas sufrieron una reducción de salario, y esto afectó considerablemente la economía de los hogares, debido a que los ingresos obtenidos fueron menos. De igual, por otra parte, aunque el porcentaje más alto muestra la reducción de salario, el segundo porcentaje más alto nos muestra que el 40% de las personas encuestadas mantuvieron su salario. Esto quiere decir que la labor que estos efectuaban era imprescindible y por lo tanto, aún debido a la crisis enfrentada, sus labores funcionaban correctamente, con normalidad. Y por último, el 14% de las personas encuestadas perdió su salario. Esto quiere decir que las que desempeñaron labores que no eran vitales o eran labores que los obligó a suspender sus labores en totalidad. Pregunta número 8. ¿Han habido problemas de liquidez con el pago de salarios en tu lugar de trabajo? Tras analizar los resultados obtenidos, podemos concluir que el 48% de las personas encuestadas sufrieron un problema de liquidez en su salario. Esto debido a la gran problemática de obtener recursos y poder mantener su producción de acuerdo a su demanda, siendo también el precio de estas y su escasez un problema que pudo afectar la producción y rentabilidad de los productos, afectando directamente la economía de las empresas y sus trabajadoras. Dado el resultado número 2, el porcentaje mayor que fue del 52%, que dice no haber tenido problemas de liquidez, concluimos que estos trabajadores son grandes entidades, con recursos y una rentabilidad considerable que enfrentó la problemática. Pregunta número 9. ¿Crees que son justificados los despidos y bajas salariales debido a la pandemia? 3 personas contestaron que sí, haciendo un 6%. 25 personas contestaron que no, haciendo un 50%. Y 22 personas contestaron que tal vez, haciendo un 44%. Quiere decir que la mitad de las personas encuestadas piensa que no son justificados los despidos y las bajas salariales. Tan solo el 6% piensa que sí, y el 44% piensa que tal vez podrían estar justificadas. Pregunta número 10. ¿Se tomaron estrictamente las medidas sanitarias en tu lugar de trabajo? 48 personas contestaron que sí, haciendo un 96%. 2 personas contestaron que no, haciendo un 4%. La mayoría de las personas encuestadas dieron a conocer que sí se tomaron estrictamente las medidas sanitarias en sus empleos y solo 2 personas contestaron que no. Pregunta número 11. ¿La empresa donde laboras les proporciona a todos los empleados materiales de prevención ante la pandemia? 41 personas contestaron que sí, haciendo un 82%. 9 personas contestaron que no, haciendo un 18%. En los empleos de 41 personas sí les proporcionan materiales de prevención y a 9 personas no les han proporcionado materiales de prevención contra el COVID-19. Pregunta número 12. ¿Qué tan efectivas han sido las medidas de seguridad de los empleados en tu lugar de trabajo? 24 personas contestaron que ha sido bueno, haciendo un 48%.
22 personas contestaron que ha sido regular, haciendo un 44%, y 4 personas contestaron que ha sido malo, haciendo un 8%. Pregunta 13. Desde tu punto de vista, ¿cuánto crees que ha aumentado el nivel de desempleo debido al COVID-19? Tenemos que en una escala del 1 al 10, donde 1 es muy poco y 10 es mucho, de los 50 encuestados, una persona dijo que 1, una persona respondió que 3 personas dijeron que 4, 2 personas dijeron que 5, 7 personas dijeron que 6, 7 personas dijeron que 7, 8 personas dijeron que 8, 6 personas dijeron que 9, 15 personas dijeron que 10, de los cuales obtuvimos una media de 7.7 de los que creen que ha aumentado el nivel de desempleo debido a la pandemia, en la que podemos determinar que la mayoría de personas se ha dado cuenta que el nivel de desempleo es alta. Pregunta 14. Si trabajase durante la ola de contagio más alta, responde la pregunta: en tu lugar de trabajo sufriste de, entre las opciones de respuesta tenemos estrés laboral, temor a contagiarte, trabajaste en horas extras. La gráfica nos muestra que de las 50 personas encuestadas, un 30.2% representa estrés laboral, un 62.8% temor al contagio y un 7% trabajó en horas extras, haciendo un total del 100%, en la cual pudimos determinar que lo que más afectó a la población en su trabajo era el miedo a contagiarse. Pregunta 15. ¿Considera que luego de la pandemia COVID-19 mejorará la oferta del mercado laboral? En las opciones de respuesta tenemos sí, no, tal vez. La gráfica nos muestra que de las 50 personas encuestadas, un 20% de ellos dijeron que sí mejorará la oferta de trabajo, un 36% dijo que no, un 44% de ellos dijeron que tal vez, determinando así que la mayor parte de los encuestados considera que la oferta de trabajo puede mejorar después de la pandemia. Pregunta 16. ¿De qué forma ha sido afectada por la pandemia COVID-19? Como opciones de respuesta tenemos temor al contagio, económicamente, reducción de salario, falta de ingresos. De las 50 personas encuestadas, obtuvimos que 13 personas tienen miedo a contagiarse, haciendo un 26% de la población. 25 personas les afectó económicamente, haciendo un 50% de la población, y 7 personas sufrieron de reducción de salario, haciendo un 14% de la población, y 5 personas les afectó la falta de ingresos, haciendo un 10% de la población. Así pudimos determinar que las personas se vieron más afectadas económicamente debido a la pandemia. En conclusión, podemos decir que el COVID-19 ha afectado mucho en el área laboral. Muchas de las personas encuestadas contestaron que el más grande temor es contagiarse. Si estas empresas ayudan, ya sea con transporte o con más medidas sanitarias para proteger a sus empleados, fuera de gran ayuda, ya que las labores no pueden detenerse porque afectaría a ambas partes.